No, a nuestra primera participante, la doctora Digna Atencio, que está con nosotros, a todos los docentes de la facultad, a los estudiantes de las dos escuelas de Derecho y también de Criminalística. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Vamos entonces inmediatamente a dar inicio a este primer ciclo de conferencia que está dirigido a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho y Política de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en el área de investigación criminal, así como, por supuesto, a todos los que nos participan en invitados especiales en esta mañana. Vamos a ceder la palabra al doctor Rubén Cabrera, que es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que me dará unas palabras en este ciclo de conferencia en la mañana. Saludos, doctor, bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos, estimados estudiantes. Doctor Sergio Cuaresma Terán, equipo organizador de este ciclo de conferencia virtual. Estimados docentes y todos los que en este día acompañan a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en este proyecto de ciclo de conferencia dirigido a nuestros estudiantes, que hoy damos inicio en la Escuela de Investigación Criminal. Agradezco infinitamente a los estudiantes que con gran interés están hoy aquí participando de la convocatoria que hemos hecho para ustedes. Ustedes son el corazón de nuestra casa de estudios y aún frente a la situación mundial que enfrentamos, deseamos brindarle todas las herramientas de aprendizaje posibles, por lo que hemos organizado con el interés de que tengan la oportunidad de aprender sobre temas de gran valía para su formación integral, pero además con profesionales del más alto nivel, como lo es el doctor Sergio Cuaresma Terán. Estamos infinitamente agradecidos con el invaluable apoyo de todos los profesionales de diversas ramas del derecho y de la investigación criminal, quienes por amor a la academia y por lazos de amistad que nos unen, han accedido a apoyarnos y regalarnos no solo su tiempo, sino además su conocimiento de forma desprendida. Esperamos que pronto llegue el momento de poder invitarles a nuestras aulas de forma presencial. Hoy agradecemos de manera especial al doctor Sergio Cuaresma Terán por permitirnos el honor de contar con su participación para la apertura de nuestro ciclo de conferencia, así como deseamos felicitarlo y felicitarle al Instituto de Estudio de Investigación Jurídica, del cual el doctor Cuaresma es vicerrector, por sus 25 años de servicio de la educación y perfeccionamiento de profesionales con plataforma técnico-docente del más alto nivel. Gracias al equipo organizador por el arduo trabajo que han venido realizando, y que continuará durante todo el semestre, los días miércoles a las 6 de la tarde y sábado a las 10 de la mañana. Sin más, solamente me queda invitarles a que aprovechen esta oportunidad de aprendizaje con la conciencia de que aprender es el arte que se cultiva para toda la vida. Gracias y sean todos bienvenidos. Gracias, doctor Cuaresma, por apoyarnos. Gracias a la rectora Estelvina Medianero de Bonaga por confiar en nosotros. Y gracias a todos los estudiantes, docentes y profesionales del derecho y de la investigación criminal que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias entonces al doctor Rubén Cabrera, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por esas palabras y bienvenida entonces a todos los presentes en esta importante conferencia. Atención a todos los participantes. La dinámica en este ciclo de conferencia virtual será la siguiente. Durante la exposición del conferencista, darán sus inquietudes en el chat. Y una vez culminada la participación del mismo, se dará lectura y estará respondiendo entonces a las inquietudes que ustedes tengan a bien presentarles a nuestro expositor, que vamos a iniciar inmediatamente con él. Vamos a conocer un poco de su hoja de vida. Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, vicerrector, profesor e investigador de Derecho Penal del Instituto de Estudio de Investigación Jurídica en la República de Nicaragua, miembro de la Red Iberoamericana de Política Criminal. También es miembro del Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Delito, experto del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en Costa Rica, profesor invitado a partir de conferencias y estancias de investigación en universidades e institutos en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, México, Perú, Suiza y Panamá. Facilitador de información de la transición del sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio y fue declarado visitante ilustre de la alcaldía en la ciudad de Panamá, además de otros reconocimientos internacionales. Vamos a ceder entonces en esta oportunidad y darle la más cordial de la bienvenida que forma en estos momentos en la Universidad Autónoma de Chiriquí al doctor Sergio Cuaresma
Terán. Bienvenido, doctor. Adelante, buenos días. Buenos días, muchas gracias por tu amable presentación. En primer lugar, permíteme agradecer al señor decano Roosevelt Cabrera Caballero por la amable invitación para participar en este ciclo de conferencia que en buena medida ha iniciado también con la presentación de la profesora y magíster Digna Atencio Bonilla, con una magistral ponencia referida a la extradición en la legislación panameña. Agradecer también a mi querido decano Cabrera Caballero por el voto de confianza y la apertura para la suscripción de un convenio de colaboración académica y científica que entre ambas instituciones estamos suscribiendo con visión de mediano y largo plazo, con el ánimo de fortalecer la academia y la ciencia jurídica, y felicitarle por este hermoso trabajo en el marco de una prestigiosa universidad como es la Universidad Autónoma de Chiriquí. También permítanme agradecer al equipo de trabajo, al profesor Teófilo Moreno, a la profesora Lilibet Casasola y a Vanessa Jacqueline Piti por las finezas y las atenciones para que este ciclo de conferencia fuera posible. Mis queridos amigos docentes de ambas facultades y a nuestros queridos estudiantes que son la parte neurálgica de toda facultad y también de toda universidad. Permítanme además también saludar a todas las amigas y amigos que están presentes en esta sesión y especialmente a Blanca Páez. Un saludo y un abrazo muy fuerte. En los próximos minutos, que trataré de ser breve para poder compartir con ustedes sus reflexiones y consideraciones, vamos a conversar sobre la fase de investigación criminal en el proceso penal. Y voy a orientarla el desarrollo de la presentación a los estudiantes tanto del ámbito del derecho y las ciencias políticas como de la investigación criminal, tomando en cuenta que posteriormente vienen un par de conferencias en los próximos días por dos médicos en el área de las ciencias forenses y criminalísticas del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, donde van a ver a profundidad sobre todo el servicio de la ciencia forense y criminalística al servicio de la justicia. Dicho esto, permítanme comenzar de la siguiente manera. El proceso de reforma que se desarrolló en América Latina estaba orientada fundamentalmente en la transición de un modelo procesal inquisitorial a un modelo procesal de carácter acusatorio. Para nadie es un secreto. Esta transición se da fundamentalmente por la necesidad de, y esto es importante siempre tenerlo presente a mi juicio, se da fundamentalmente por la necesidad de rescatar el debido proceso en el proceso penal. En el modelo procesal acusatorio y inquisitorial, como todos recordaremos, el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de las personas y además también el equilibrio entre el victimario y la víctima no estaba garantizado. Esta es una de las necesidades que hacen que se transite del modelo inquisitorial al modelo de carácter acusatorio. Es el reconocimiento y respeto del debido proceso de los derechos fundamentales. Tenemos entonces que a partir de 1990 se inicia este proceso de reforma orientado fundamentalmente a la transición de un modelo procesal hacia otro. Obsérvese que los modelos procesales que se han la reforma estaba basada fundamentalmente en la transformación de un modelo procesal a otro, quedando intacto en buena medida, por qué no decirlo, el resto del sistema de justicia penal, o más que el sistema de justicia penal, la parte normativa que fundamenta el sistema de justicia penal, como por ejemplo el Código Penal, que es de corte europeo continental, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la legislación penitenciaria,
y salvo algunas modificaciones que se hicieron en el ámbito de la creación de los ministerios públicos, por ejemplo, y además también del fortalecimiento que cobra los auxiliares de la investigación, como por ejemplo la policía en la fase de investigación y en los cuerpos de los que se encargan en la investigación. Entonces, esta transición, esta reforma de la justicia penal se da orientada fundamentalmente a la transición de un modelo procesal hacia otro modelo procesal. En segundo lugar, ¿en qué está basado el modelo procesal acusatorio? Los ingleses son bastante claros al hacer referencia que el modelo procesal acusatorio se basa fundamentalmente en dos requisitos, que es producto precisamente del respeto del debido proceso. Y es en un juicio, en la igualdad de las partes y en un juicio limpio. Cuando hablamos de la igualdad de las partes, es precisamente de la posibilidad de que las partes en el proceso penal tengan las mismas posibilidades del conocimiento del hecho, la preparación de la teoría del caso y la defensa, por supuesto, de sus diferentes hipótesis en el juicio oral y público. Y por otra parte, se requiere de un juez imparcial. Para que tengamos un juez imparcial, además se necesita de otro presupuesto, y es un juez independiente. Un juez independiente de factores externos y de factores internos, que además sea imparcial frente a los hechos y a la hora de tomar una decisión, esta imparcialidad derive o produzca una resolución justa y por lo tanto transparente, democrática, respetuosa del debido proceso y de la dignidad de las partes. Tenemos entonces en un segundo lugar esos dos grandes requisitos que implican un proceso penal basado en el sistema acusatorio. Igualdad de las partes e imparcialidad del juez. Es muy importante tener siempre presente la igualdad de las partes por algunas consideraciones que voy a plantear. En tercer lugar, quiero hacer referencia a la estructura del proceso penal. Y estoy tratando de orientarme, si me permite mi colega, fundamentalmente a los estudiantes de la Facultad de Derecho y la investigación criminal. Aquí tenemos un proceso ahora bastante bien estructurado. Un proceso que se estructura en 5 fases. La primera fase, la fase preliminar. La segunda fase, la fase intermedia. Luego viene la fase del juicio oral y público, luego viene la fase de los recursos y posteriormente la fase de la ejecución de la sentencia. En la primera fase, que es la fase preliminar, es donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con la investigación. En la fase intermedia es el control de esa investigación que en buena medida forma un caso penal, que es lo que todos conocemos como un caso penal. Posteriormente, el juicio oral y público, donde, con base a una serie de principios procedimentales, se va a desarrollar esa propuesta de hipótesis tanto del fiscal como de la defensa, o también del querellante. Y por último, y en penúltimo, tenemos los recursos, que son los controles que implican los resultados del fallo o el veredicto, según sea tribunales colegiados o ya sean jurados. Y por último, la sentencia ejecutoria, que implica la aparición de un juez especializado como el juez de cumplimiento, que tiene que ver con todo aquello de la ejecución de la sentencia, cómo aplicar la sentencia. Y en esto solamente advertir algo que es muy importante. Antes nosotros teníamos el concepto del principio de legalidad como no hay crimen, no hay delito sin previa ley. No obstante, este concepto del principio de legalidad, que sigue estando vigente, por supuesto, en el ámbito de la garantía de ejecución, cobra una mayor relevancia, porque este principio de legalidad se va a extender en el tiempo y en el espacio de la ejecución de la sentencia. Es decir, el Estado, a través del órgano judicial, poniendo su confianza en un juez especializado, como es el juez de cumplimiento en el caso de Panamá,
o jueces de ejecución o vigilancia en otras realidades, tendrá a cargo cuidar, acompañar cómo va a ser la vida de esa persona dentro de los centros penitenciarios mientras se desarrolla el cumplimiento de la ejecución de esa sentencia. Y ahí tiene que ver con todo lo que ahí tiene que ver con el reconocimiento y los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en el caso de las medidas privativas de libertad. No olvidemos que las personas condenadas a pena de prisión solamente pierden básicamente un solo derecho, que es el derecho fundamentalmente de la libertad individual. El resto de los derechos, partiendo de la dignidad, quedan totalmente vigentes y por lo tanto el juez de cumplimiento tiene que velar por el respeto y reconocimiento de esa dignidad en el tiempo y en el espacio del cumplimiento de esa sentencia ejecutoria. Y una de las pioneras nos está acompañando, nos hace el honor de acompañarnos, es la profesora Blanca Páez. Entonces tenemos un proceso penal estructurado. Ahora bien, antes de entrar a la primera etapa, que es la que tenemos que desarrollar en los próximos minutos, quisiera advertir lo siguiente. Uno debe de preguntarse cuándo inicia y cuándo finaliza el proceso. Esto, a mi juicio, es muy importante, porque despeja cualquier clase de duda y, por lo tanto, también despeja cuál es el rol y el papel de cada una de las partes, incluyendo, en este caso, en la fase de investigación criminal, las partes involucradas, sobre todo las instituciones o los profesionales que se dedican a esta fase. Normalmente siempre se ha determinado que el proceso penal inicia a partir de la acusación y finalizaba con el fallo o el veredicto, ya sea de un juez o el veredicto de un jurado. Sin embargo, este concepto de proceso, que era un concepto restrictivo, muy limitado, dejaba por fuera una cantidad de derechos fundamentales de las personas involucradas en el proceso penal. Y el proceso penal inicia fundamentalmente desde el primer acto de investigación hasta la extinción de la responsabilidad de la persona, ya sea que la persona que ha sido sancionada haya muerto o haya cumplido, en este caso, con la sentencia impuesta. Normalmente se hacía referencia a que el proceso iniciaba con la acusación porque se comprendía que la etapa de investigación no es una etapa procesal. No es una etapa procesal y por lo tanto se le dejaba la investigación por fuera. Y por eso, y en buena medida, podemos comprender que la mayor parte de nuestras constituciones políticas en América Latina y la mayor parte de nuestros códigos procesales, aún vigentes, hacen referencia a que la persona investigada tiene derecho a ser asistido o asesorado. No dice defendido, porque se pensaba que el proceso penal iniciaba a partir de la acusación y a partir de la acusación implicaba el reconocimiento del derecho a la defensa y a una defensa técnica para poder respetar los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, dejar por fuera la fase de investigación del proceso penal era y sigue siendo una trampa mortal para el reconocimiento y respeto de un juicio limpio que implica la igualdad de las partes. Por lo tanto, se vino construyendo por la doctrina más autorizada el planteamiento de que el proceso inicia a partir del primer acto de investigación. Y aquí quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. El primer acto de investigación no es el que el juez en la audiencia de imputación autoriza al fiscal a investigar, sino que el primer acto de investigación es el primer acto que materialmente el fiscal comienza a realizar antes de ir a la audiencia de imputación. Cuando el fiscal va donde el juez y le pide autorización para investigar sobre la base de ciertos indicios que ha encontrado porque ha realizado ciertas pesquisas,
él ya inició actos de investigación. Y hay que tener mucho cuidado en estas matizaciones. De tal manera que el proceso penal es parte del proceso penal, la fase de investigación es parte del proceso penal por una sencilla razón. En la fase de investigación es donde se comienza a formular el caso penal. En la fase de investigación es cuando se comienza a organizar y estructurar sobre la base de las evidencias un posible caso penal. Es cierto que la fase de investigación no es parte de una fase procesal, pero sí materialmente fundamenta el inicio del proceso penal a través de la acusación que previamente ha sido construida sobre la base de una investigación. Y eso hace que la fase de investigación sea ineludiblemente parte sustantiva del proceso penal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que, y esto es muy importante para las personas que están orientando sus estudios a la investigación criminal, que en la fase de investigación criminal, al ser tomada como parte del proceso o como inicio del proceso penal, exige e implica muchas responsabilidades. Muchas responsabilidades que, por cierto, fueron la base o la fundamentación para la transformación de la justicia penal orientada fundamentalmente a la aparición de un nuevo modelo procesal acusatorio. Cuando se inicia una investigación, cuando el fiscal decide comenzar la investigación, a partir de ese momento se está iniciando la fase preliminar, que es la primera fase del proceso penal. Repito, podría comprenderse que es una etapa extraprocesal, fuera del proceso. Formalmente lo es, pero materialmente es la que fundamenta el inicio del proceso penal. Por lo tanto, es asumida como parte del proceso penal. Y cuando es asumida por el proceso penal, y aquí viene, a mi juicio, salvo mejor criterio, lo más importante, cuando es asumida como parte del proceso penal, como su fase inicial, a partir de ese momento se comienzan a activar todos los principios que fundamentan el debido proceso. No es lo mismo nombrarle a una persona cuando es acusada, un defensor, que para garantizar la igualdad de las partes, nombrarle un defensor, ya sea público, ya sea privado, desde el primer acto de investigación orientado a respetar la igualdad de las partes. No sé si me explico. Si nosotros comprendemos la fase de investigación como parte sustantiva del inicio del proceso penal, a partir de ese momento nosotros comenzamos a activar, a desplegar, a desarrollar, a respetar, a reconocer todos los derechos fundamentales de la pareja penal. Esa pareja penal, llamada así por el profesor rumano Mendelssohn, que no es otra que el victimario y la víctima. Estamos hablando del debido proceso para ambas partes, a partir del proceso penal. De tal forma que la investigación, y aquí viene una parte que quisiera transmitirle a las personas que están formándose en la investigación criminal, es mi propuesta, sin perjuicio que cada quien tenga su propio criterio, en la medida en que en la fase criminal se reconozcan y se respeten todos los derechos fundamentales de las personas, de la misma manera que se reconocen y se respetan a partir de la acusación, en esa medida la fase de investigación tendrá legitimidad. Cuando digo legitimidad, implica fundamentalmente la aceptación y el reconocimiento de esa investigación que da parte o produce un caso penal como producto de un proceso transparente y democrático, respetándose las reglas del juego en esa fase. Cuando no lo hacemos de esa manera, cuando desconocemos los derechos fundamentales de las personas en la fase de investigación, partiendo de que la fase de investigación no es parte del proceso, la fase de investigación se vuelve altamente sospechosa. Sospechosa
en no reconocer los derechos de las personas, sospechosa respecto a si las evidencias fueron recolectadas o no en la fase de investigación. Sospechosa siempre estará bajo sospecha y no será una investigación democrática. ¿Eso qué implica? Implica, entre otras cosas, la presencia de alguien que normalmente no está en la fase de investigación, y es el defensor. El defensor siempre tiene que estar en la fase de investigación para poder tener claridad sobre la base de la igualdad de las partes, cómo se va formando el caso penal. Y eso le permite muchas cosas en el proceso penal. No solamente comenzar a preparar su defensa, sino además, y por qué no decirlo, preparar también su negociación, ya sea una mediación, ya sea una conciliación, ya sea un acuerdo, ya sea lo que crea conveniente lo que crea conveniente el defensor. Otro aspecto que es muy importante, y por eso es importante a su vez, valga la redundancia, de reconocer la fase de investigación como parte del proceso y la parte inicial, es que normalmente y en la separación de roles que dio paso al modelo procesal acusatorio o el modelo procesal acusatorio que está fundamentado en la separación de roles, comenzamos a observar que el Ministerio Público es la institución que dirige la investigación y que se auxilia con los agentes, en este caso de la fuerza pública, para investigar. Ahora bien, normalmente en América Latina las policías siempre dependen. Profesor Cuaresma, no le estamos escuchando. El audio, doctor, está cerrado. Para ver si lo puede abrir, por favor. Ahora sí, estamos bien. ¿Se me escuchó a lo largo de todos estos minutos o no se escuchó nada? Fueron cortos segundos que no le escuchamos. Sí se escuchó, doctor, nada más que las últimas palabras nada más. Bien, perfecto. Entonces les decía que es muy importante, en América Latina la policía normalmente depende del Poder Ejecutivo. Y para evitar siempre las sospechas de una investigación no transparente, por eso es muy importante reconocer que la investigación es parte del proceso. Y como es parte del proceso, a partir de ese momento se activan democráticamente todos los principios y derechos que tiene, tanto el victimario como la víctima en este caso. ¿Por qué hablo de la policía que depende del Poder Ejecutivo? Me refiero a América Latina en términos generales, sin entrar en detalle de ningún país. Porque obsérvese que hay un fenómeno interesante. Hago referencia a esto y orientado, si me lo permiten mis colegas, a los que estudian investigación criminal, porque aquí hay una especie de tensión entre los poderes del Estado. Obsérvese bien. Por una parte tenemos la fase de investigación que en buena medida está controlada en algunos casos por el Poder Ejecutivo a través de la policía. Y por otra parte tenemos la judicialización del caso penal que está en manos del Poder Judicial. Esa es una tensión que se produce. Por eso, sabiamente, los legisladores, y en el caso legislador de Panamá no fue menos sabios, todo lo contrario, comenzaron a establecer que la fase de investigación es parte del proceso. ¿Por qué se reconoce que es parte del proceso? Porque a partir de ahí, todo lo que tiene que ver el ámbito judicial la atrapa. Y de esa manera, el Poder Judicial, a través de los jueces de garantía, respetan los derechos fundamentales de la víctima y del victimario. Si eso no fuera así, si dejamos la etapa de investigación exclusivamente fuera del proceso penal, dependiendo de las instituciones del Poder Ejecutivo, se generarían 4 fenómenos interesantes. En primer lugar, la policía va a investigar cuando quiere investigar. En segundo lugar, la policía podrá investigar bien, la policía podrá investigar mal y el caso penal se cae, o la policía planta un caso. Estoy hablando en términos generales, no estoy refiriéndome a ningún ejemplo concreto. Entonces, la doctrina y las investigaciones han venido observando este dato
y por lo tanto es muy importante que la fase de investigación entre al proceso, porque de esa manera el juez va a tener control de esa fase desde el inicio. Y como el juez no puede estar presente, debiendo estarlo, no para investigar, sino para controlar los actos de investigación, pero como no tiene tiempo y su agenda es muy apretada, el control democrático de la fase de investigación no solamente se hace a través de un fiscal profesional, sino que se hace a través también de la presencia de la defensa. Por eso quiero advertir que si un investigador criminal, si un profesional que está orientado a su trabajo, a la investigación criminal, desea que su proyecto de investigación, que su teoría del caso que ha investigado en esa fase tenga legitimidad, debe de reconocer celosamente los derechos fundamentales de las personas en la fase de la investigación. De lo contrario, esa investigación, esa teoría del caso que le presenta al fiscal va a estar siempre bajo sospecha. Este criterio que les planteo no es un criterio pacífico. Hay quienes establecen que la presencia del defensor no debería de estar en la fase de investigación, pero precisamente la reforma de la justicia penal se desarrolla en América Latina porque en el modelo inquisitorial no solamente no se reconocía, sino que se despreciaba total y absolutamente el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de las personas, sobre todo la presencia de la defensa. Por eso es que ustedes, todas y todos, podemos observar en nuestras constituciones que se dice: la persona investigada, el imputado, tendrá derecho a estar asistido, a estar asesorado. No se asiste ni se asesora en la fase donde se va a construir el caso penal. No seamos ingenuos. En la fase de investigación criminal es donde se va a establecer la teoría del caso. Y para que la teoría del caso tenga legitimidad, tiene que tener igualdad de partes. Y para que tenga igualdad de partes, debe de reconocerse los derechos fundamentales a ambas partes, al fiscal y a la defensa. Por supuesto, la defensa no podría asfixiar al fiscal en algunos actos de investigación, pero sí la defensa podría tener la información de esa fase de investigación, por ejemplo, la interceptación de comunicaciones. Ciertamente, la defensa no podrá estar escuchando junto con el fiscal, pero una vez que el fiscal escuche con orden judicial, porque hay actos de investigación que requieren orden judicial y otros actos que no lo requieren, luego se lo pasa al juez y el juez garantiza de que solamente se extraiga la parte orientada a la investigación y esa parte es la que va a escuchar la defensa, siempre en la fase de investigación. Por ejemplo, hay actos que no requieren orden judicial, pero que son extremadamente importantes. Imaginémonos en las ruedas de reconocimiento de las personas. Imaginémonos si un policía o un fiscal, en términos generales, no me estoy refiriendo a ningún país en particular, le induce, por ejemplo, a la víctima, que uno de los que está en esa rueda es el que cometió los hechos, no siéndolo, y no estando presente la defensa, ¿de qué manera vamos a legitimar ese acto? Imaginémonos que alguien le diga a la víctima: oiga, usted me dijo que la persona era, y a partir de ahí lo comienzo a inducir. Era baja, era un poco rellena, era una persona con un tatuaje, era una persona con estrabismo, era una persona de color, era una persona con una cicatriz, y comienzo a inducirlo para que esta persona pueda decidir efectivamente en la rueda de detenidos, supuestamente, cuál es el victimario de ella. Y eso puede ser sumamente fatal. Uno en la experiencia a veces tiene, en la experiencia que uno ha tenido y ustedes también tienen y han venido cosechando a lo largo de la vida, podrán haber tenido experiencia de personas que han sido procesadas y condenadas por hechos que no han cometido. A veces, fundamentalmente, porque en la rueda de detenidos se le ha inducido a la víctima identificar a quien no es.
¿Se dan cuenta por qué es tan importante tomar en consideración la fase de investigación como parte esencial del proceso penal, que antes no se tomaba, porque antes la tenía el control total y absoluto del Poder Ejecutivo a través de las fuerzas públicas? Eso ya quedó atrás, o debería haber quedado atrás. En la medida en que la investigación sea una investigación fundamentalmente transparente y democrática, tiene legitimidad. Y cuando hay legitimidad en esa sociedad hay seguridad. Y si hay seguridad en esa sociedad hay tranquilidad psicológica para vivir, para invertir, para desarrollarse como persona y para crecer económicamente. Una sociedad que no garantiza transparencia en la fase de investigación a través de sus instituciones es una sociedad que no tiene los principios básicos y fundamentales de un Estado de Derecho. Entonces, la fase de investigación es fundamental. Ustedes podrán desarrollar las técnicas de investigación, como por ejemplo la cadena de custodia en las próximas conferencias con los médicos forenses que van a tener a través de estas conferencias que el señor decano Cabrera Caballero ha venido organizando con su equipo de trabajo y con la licenciatura de investigación criminal con el profesor Moreno. Van a tenerla. La importancia, por ejemplo, de la cadena de custodia, desde la extracción de la evidencia hasta la presentación en el juicio oral y público. ¿Qué garantiza eso? Que nadie la haya manipulado. ¿Qué garantiza eso? Que si una persona ha tenido acceso, esa persona quede registrada en una bitácora para saber quién accedió, en qué día, para observarla y para poder valorarla en el ejercicio de la igualdad de las partes. Y todo está orientado a la igualdad, todo está orientado a la transparencia, todo está orientado a la democratización. Otro aspecto que es muy importante, que lo dejo no como algo secundario, sino como algo fundamental, pero como no era la parte toral de esta conversación, de este conversatorio que ya voy a finalizar, es el tema del paradigma del objeto de la investigación en la legislación procesal panameña. Vamos a ver. Pareciera que con lo que voy a decir contradice todo lo que he dicho hasta el momento. En la legislación procesal de Panamá, que es, a mi juicio, una de las mejor estructuradas en América Latina y que lleva una toma de posesión de nación muy importante, hay que descubrir, para las personas que están estudiando investigación criminal, que el proceso penal fundamentalmente no está orientado a investigar. El proceso penal está orientado fundamentalmente a restaurar la armonía y la paz social. Escuchen bien, a restaurar la armonía y la paz social. Eso significa que los jueces, los tribunales, los fiscales, los agentes profesionales, el equipo científico está orientado a resolver un caso penal cuando sea posible. Así lo dice el artículo 272, que es una joya para mí, muy importante. Es una pieza fundamental la que tiene la legislación procesal panameña. La nación panameña ha dicho, vamos a resolver de una manera diferente nuestros conflictos y para ello vamos a invertir, porque la justicia no es un gasto, es una inversión. Y vamos a partir de vamos a establecer una finalidad del proceso. La finalidad del proceso es mantener la paz y la convivencia social. Y cuando ha sido rota, ha sido fracturada, hay que restaurarla. ¿Y cómo se restaura? Resolviendo los conflictos. Es decir, no estamos frente a un proceso penal orientado a la burocratización, como lo hacía el modelo procesal inquisitorial o como lo hacía el modelo mixto. Cuando se creaba un expediente, se burocratizaba el conflicto y luego no hallábamos cómo salir de esa burocracia de los expedientes porque se burocratizaba el conflicto, se despersonalizaba el conflicto, se hacía secreto a través de la escritura del conflicto. Entonces, la finalidad del proceso es mantener la paz y la convivencia social de una comunidad. Cuando se rompe,
hay que hacer todo lo posible para restaurarla. Es decir, todas las instituciones, incluyendo las instituciones del Ministerio Público y de las fuerzas públicas que auxilian al Ministerio Público para investigar, el primer ejercicio que deben de hacer es un ejercicio de resolución de los conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la generación que me está escuchando, los estudiantes de la licenciatura de investigación criminal y si hay estudiantes de la Facultad de Derecho, tienen en sus manos la posibilidad de un ejercicio creativo a nivel nacional con visión de mediano y largo plazo de hacer las cosas diferentes como mi generación la ha venido haciendo. Generalmente siempre orientamos nuestra práctica abogadil a judicializar todo, porque pareciera que ahí están los honorarios o pareciera que ahí está la fortaleza de un abogado. Pero la legislación panameña, que son pocas en América Latina con esa claridad, la legislación panameña le está diciendo a las personas involucradas en el proceso, todo esto debe estar orientada a resolver el conflicto y no a judicializarlo. Esta es otra parte del objeto de la investigación criminal. Concluyo. Cuando hablamos de la fase de investigación en el proceso penal, estamos hablando de la fase preliminar, donde se construye la teoría del caso. Y en la medida en que fundamenta materialmente la propuesta de una teoría del caso en este supuesto de la acusación del Ministerio Público, por lo tanto, hace que sea parte del proceso penal, aunque formalmente sean actos de carácter extraprocesal. Pero por su naturaleza y por su fundamentación material para el inicio de la judicialización de los hechos, implica fundamentalmente la primera parte del proceso penal. Primero. En segundo lugar, para que la fase de investigación goce de legitimidad, es decir, para que goce de aceptación en el sentido que fue hecha sobre la base de los estándares de los convenios internacionales, de la Constitución política y de las legislaciones secundarias, tiene que ser una fase de investigación respetuosa de los derechos fundamentales de las personas. Generalmente los seres humanos, cuando tenemos una parcela de poder, perdónenme la expresión coloquial, nos volvemos locos, nos altera. La fase de investigación tiene un gran poder para las personas que participan en ella. En la medida en que esa fase de investigación, por ejemplo, beneficie aún a la persona investigada sobre la base del principio de objetividad, pues también hay que favorecerlo. Por eso es muy importante en esta fase de investigación que los profesionales que intervengan en ella deben de ser no solamente respetuosos del debido proceso de ambas partes, victimario y víctima, sino que además también deben de permitir la igualdad de parte a partir de esta fase, que es la presencia del defensor, porque de esa manera podemos legitimar, no justificar, sino legitimar que esa fase de investigación ha sido con base o ha sido practicada con base a los principios estándares de los convenios internacionales, como los convenios sobre derechos humanos, la Constitución política y toda la legislación de nuestros países. Y, por otra parte, no olvidar que fundamentalmente la legislación procesal panameña está orientada no a judicializar los casos, está orientada a resolverlos. Y con esto finalizo diciendo, ¿por qué está orientada a resolverlos? ¿Por qué tanta preocupación para resolver los conflictos? Vamos a ver. Los tiempos que corren en el mundo y en América Latina son muy complejos y son muy delicados. Esa fase es la que nos tocó vivir. Para los estudiantes de licenciatura, esta es la época histórica que te ha tocado vivir. La época histórica que te ha tocado vivir es una fase global donde los países de América Latina, los estados, han perdido poder local. Y en la medida en que están perdiendo poder local, en esa medida nuestros países no tienen la posibilidad de construir en buena medida sus estructuras de valores para poder crear sus propios sistemas políticos y económicos. Porque dependemos, querramos o no,
de grandes redes internacionales, fuerzas internacionales supranacionales, y que están orientadas fundamentalmente a la transnacionalización y a la acumulación del capital. Y eso hace que América Latina, en las manos del 1% o del 2% en América Latina, esté concentrado el capital. ¿Eso qué implica? Eso implica grandes tensiones sociales en América Latina, porque no hay distribución de la riqueza, sino que hay concentración de la riqueza. A cuanta más concentración, más desigualdad, más concentración del capital, más conflicto. Y ustedes lo pueden ver. No hay que ser experto para poder llegar a una conclusión preliminar. Ustedes le echan un vistazo a sus estadísticas del 100% de los delitos denunciados en los aparatos institucionales del Estado y se darán cuenta fácilmente que el 75 al 80% de los conflictos denunciados son delitos contra la propiedad. Y en una sociedad donde hayan delitos contra la propiedad, como en mi sociedad, que ha subido al 70 frente a 100.000 habitantes, por ejemplo, en los últimos meses, en relación a los 100.000 habitantes, el 70%, es decir, es una situación muy compleja. Hay países en América Latina que tienen ese mismo fenómeno. ¿Y a causa de qué es? A causa de la falta de ingresos. ¿A qué se debe? A la falta de la distribución de la riqueza. Entonces, como esa falta de distribución de la riqueza te genera tensiones y te genera grandes problemas sociales, y como no todos esos problemas pueden ser judicializados porque no tenemos la capacidad de que todos esos casos pasen por el cuello de la justicia, pues entonces se le permite a las personas resolver sus conflictos medianamente, que es lo que se denomina la privatización de la justicia, porque las resoluciones son horizontales, no son verticales propias del derecho público. Ese es el tiempo, esa es la época histórica en la que hemos nacido, en la que estamos viviendo, en la que estamos desarrollando. ¿Qué implica eso? Implica dos cosas. Primero, cuando tú vas a judicializar un hecho y lo vas a investigar, investígalo respetuosamente. Y en la medida en que puedas resolverlo sin necesidad de ir a la judicialización, hazlo. Porque de esa manera vas a fortalecer y a cohesionar el tejido social y por lo tanto su convivencia y su paz social. Les agradezco su atención y quedo a la disposición de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Sergio Cuaresma Terán, por su participación excelente, muy claro, muy preciso, y eso es lo más importante para nosotros los participantes. Bien, vamos a abrir entonces el espacio de la lectura de las preguntas para el expositor. Tenemos varias preguntas y vamos a pedir a parte del comité organizador pues, que nos lean las preguntas que han hecho los participantes en esta mañana al doctor. Adelante. Buenos días, doctor Cuaresma. Un placer saludarle por esta vía. Gracias a los más de 480 estudiantes que nos acompañan en el día de hoy. Excelente ponencia, doctor Cuaresma. Como siempre, es un placer escucharle. Procedemos a dar lectura a la inquietud de una de nuestras estudiantes de la licenciatura en investigación criminal que manifiesta: nosotros como futuros investigadores criminales debemos saber la diferencia entre proceso penal y los procedimientos penales, que hasta donde tengo entendido son dos cosas diferentes, doctor Cuaresma. Es una pregunta maravillosamente sabia. Lo digo por lo siguiente, y te felicito a la persona que hizo la pregunta. Hay tres cosas muy importantes. Una cosa es el derecho procesal, una cosa es el derecho procesal penal y otra cosa es el procedimiento penal. Las abogadas y abogadas confundimos, estoy hablando en plural, confundimos el procedimiento con derecho procesal penal, que son dos cosas diferentes. El derecho procesal y el derecho procesal penal es un espacio político. Es decir, es un ejercicio político por parte del Estado de cómo tratar de solucionar los conflictos sobre la base del respeto a determinadas reglas. Mientras que el procedimiento es las distintas etapas que uno va construyendo para poder iniciar y concluir la judicialización de un caso penal concreto. El procedimiento penal uno lo puede aprender. Yo puedo tomar, vamos a ver,
yo puedo tomar el código procesal, me voy a una pizarra clínica y saco el procedimiento en un flujograma. Eso no es procesal penal, eso se llama carpintería. Carpintería, eso es procedimiento puro y duro. Eso no te hace, eso no te permite comprender. Eso no te permite comprender, por ejemplo, lo que hace poco conversábamos. Primero, el investigador criminal tiene que tener claro cuál es la finalidad de tu proceso penal, no del procedimiento, que son dos cosas diferentes. La finalidad del proceso penal de Panamá, que es estupendo, y el objeto de la investigación que está en la disposición 272 del Código Procesal panameño, te dice, y lo tengo aquí a la izquierda, es restaurar la paz social. Pero permíteme un instante. Dice, objeto de la investigación. La fase de investigación tiene por objeto procurar la resolución del conflicto si ello resulta posible. Eso no es procedimiento, esa es una toma de decisión política de una nación, que nada tiene que ver con un procedimiento. De tal manera que la investigación está orientada a dos cosas, a resolver. Y si no puedes resolver, tienes que investigar para construir un caso penal y judicializarlo. Y aún judicializándolo, el juez y el fiscal tienen la obligación de procurar constantemente a la resolución del conflicto en cualquier etapa del procedimiento. ¿Por qué está orientada a la solución del conflicto? Una propuesta de interpretación es la que te hacía con anterioridad. Nuestras sociedades están repletas de conflictos, a veces por la falta de distribución social, la distribución de la renta, la distribución equitativa de nuestra riqueza. Una sociedad donde la familia carezca de ingresos es una sociedad donde los delitos contra la propiedad, por ejemplo, va incrementándose. Entonces, el proceso penal reconoce en el fondo esos factores criminógenos de la comunidad y permite en buena medida que las personas podamos solucionar los conflictos cara a cara y así fortalecer el tejido social. Pero la pregunta que haces tú es fundamental. Derecho procesal penal y procedimiento. Son tres cosas totalmente diferentes, sobre todo el procedimiento. Muy bien, seguimos con más preguntas. Correcto. Por otro lado tenemos, doctor Cuaresma, quisiera que nos amplíe ese término de no culpable. ¿Por qué no se declara a un presunto criminal inocente o culpable? ¿Qué dice el concepto de criminalidad oculta? Vamos a ver, cuando se va a judicializar unos hechos penales, porque el Ministerio Público tiene la convicción sobre la base de las evidencias, que es constitutivo de un hecho penal, se presenta la acusación. Y esta acusación va a ser sometida con base a los principios propios del juicio oral y público, como son, por ejemplo, esos principios procedimentales, que son principios de la contradicción, el principio de la inmediación, de la inmediatez, el principio de la concentración, la publicidad, entre otros principios. En ese debate entre las partes, fiscal y defensa, es el debate que implica la teoría del caso de uno y otro, se va a determinar si la persona ha realizado o no ha realizado los hechos, pero sobre la base de un principio muy importante, que es más allá de una duda razonable. Antes de continuar, quiero recordar lo siguiente. En la reforma de la justicia penal de América Latina, lo que se reformó fundamentalmente fue la legislación procesal. Y esta legislación procesal tiene su marca de factura, es decir, tiene su origen en el modelo procesal anglo-norteamericano, que es radicalmente diferente al modelo inquisitorial. En el modelo procesal anglo-norteamericano, es decir, en el modelo adversarial o en el modelo de carácter acusatorio, los principios son en buena medida más exigentes. Y para condenar a una persona, es decir, para declarar culpable, es decir, que la persona ha realizado los hechos que suponen la teoría del caso del fiscal, debe de ser encontrada culpable más allá de una duda razonable. Por eso hablamos de culpabilidad y no culpabilidad,
porque no se trata tanto como pervive y está viva la presunción de inocencia. Lo que se va a establecer es fundamentalmente si la persona ha realizado los hechos o no los ha realizado. Si los ha realizado fuera del amparo de una causa de justificación, son personas culpables. Personas que no han realizado los hechos y se ha demostrado, o no habiéndolo demostrado por la deficiencia de la teoría del caso de la Fiscalía, por ejemplo, está obligado a declarársele no culpable. Quizás no sea, como usted y yo lo conocemos, inocente, pero técnicamente no se le encuentra responsable de los hechos que se les ha formulado y por eso se le declara no culpable. Vuelvo y repito, no necesariamente la persona es, en nuestra terminología, inocente, sino que es no culpable porque son las exigencias propias de los estándares del debido internacionales del debido proceso.